Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Hoy estamos en otra clase de nuestra escuela dominical. Feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes esta clase. Hoy vamos a estar hablando sobre la encarnación. Y a modo de introducción quiero decirles que 700 años atrás fue profetizado por Isaías este evento. Imagínense, 700 años antes de que ocurriera, ya Isaías lo había profetizado. Bueno, por lo tanto, les voy a leer lo que dice Isaías 7:14, que es donde está esta profecía. Dice, por lo tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la profecía que les digo que está en Isaías 7:14. Bueno, ahora vamos a hablar de que Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento de Jesús desde dos perspectivas diferentes. Mateo se enfoca desde la perspectiva de José y Lucas desde la perspectiva de María. Marcos comienza su narración con la introducción que hace Juan el Bautista del Mesías, que vamos a estar hablando de esto también. El Evangelio de Juan ofrece una perspectiva divina que se enfoca en Jesús como la eterna palabra de Dios enviada del Padre. Y vamos a estar hablando de lo que en realidad es Jesús y bueno, de muchas otras cosas. Va a estar muy interesante nuestra clase. Nuestra clase hoy la vamos a dividir en tres partes. La primera es la palabra eterna, la segunda es la luz verdadera, y ahí estamos hablando de Jesús, y la tercera es el verbo hecho carne, que también es Jesús. Bueno, para empezar de lleno con nuestra clase, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás aquí entre nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás listo y dispuesto a enseñarnos tu palabra. Te damos gracias por lo que vas a hacer este día en cada uno de los corazones de los que estamos aquí reunidos. Y bueno, te damos gracias por esta clase y te pedimos que seas tú hablándonos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar definiéndoles lo que significa encarnación, que es el título de nuestra clase del día de hoy. Esto nos dice el diccionario bíblico. Encarnación para los cristianos es el momento en el que el verbo de Dios, es decir, el Hijo, Dios Hijo, se encarnó en Jesús por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Bueno, este es el significado de encarnación. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1, que es la palabra eterna. Y bueno, esto lo dividimos en A y B como siempre. El A, que es con el que vamos a empezar, es en el principio Jesús era. Y vamos a leer aquí Juan del 1 al 2. Dice, el verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Fíjense, aquí es muy importante. El verbo, estamos hablando que es Jesús. Dice aquí, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Así que aquí hay algo súper importante que es lo que vamos a estar hablando. Nos dice aquí desde el principio, o sea, desde la creación, el verbo ya estaba ahí. Como dijimos, el verbo es Jesús. Ya estaba ahí. Estaba con Dios al momento de crear todo. Y el verbo era Dios. Y aquí nos está confirmando que Jesús era Dios. El 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él
todas las cosas fueron creadas. Aquí nos está diciendo que Jesús también tuvo que ver en la creación de todo eso. Sin Él, nada de lo creado llega a existir. Bueno, y hasta ahí nos quedamos. Ahorita vamos a seguir leyendo conforme vamos desarrollando el tema. Algunas personas no creen en la veracidad de la Biblia. Aún no reconocen que un hombre llamado Jesús nació cerca del comienzo del primer siglo y que ofreció buenas enseñanzas que ayudarían a personas a vivir una mejor vida. Pero la existencia de Jesús no comenzó cuando vino al mundo, que es lo que acabamos de leer aquí. O sea, Jesús no existe desde que vino al mundo, sino Él ya era desde el principio. Desde el principio Él estaba ahí. Pero la existencia de Jesús, como les digo, bueno, no comenzó cuando Él vino al mundo. Él era y es eternamente existente. Jesús con el Padre en la creación vino a la tierra para redimir a la humanidad y seguirá siendo con el Padre hasta el final de los tiempos. El Evangelio de Juan fue escrito en parte para corregir creencias que había sobre enseñanzas de que Jesús, de quién es Jesús y para qué había venido. Juan entendió que negar la verdad de quién es Jesús niega el poder del Evangelio. Aceptar a Jesús es quien dijo ser y la base del mensaje que nos libera del pecado para recibir la vida eterna. Aquí está la clave. O sea, necesitamos entender esto. Aceptar a Jesús, quien Él dijo que es, nos libera del pecado para poder recibir una vida eterna. Uno de los errores que se filtraron en la iglesia en esos tiempos de Juan fue la negación de que Jesús es y siempre ha sido. O sea, ellos no creían en esto. O sea, ellos en ese entonces, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Muchos de ellos creían que Jesús solo había existido cuando nació. O sea, no creían en que Él ya era desde el principio y que Él es Dios desde el principio. No lo creían ellos. Jesús habló de cómo Él revela la naturaleza de Dios Padre mediante sus palabras y acciones, porque el Hijo es uno con el Padre. Entonces Juan por eso escribió esto, ¿verdad? Porque ese era su interés, corregir esa doctrina errónea, que había en ese entonces. Bueno, ahora vamos a hablar cómo Jesús es creador de todas las cosas. Bueno, vamos a leer Juan 1 del 3 al 5. Déjenme para poder leer bien aquí. Juan 1, la verdad ya no veo ni con estos lentes. Estoy media. Yo creo que ya necesito hacerme estos lentes y me los acabo de hacer y ya no veo nada. Dice, por medio de él, del 3, ¿verdad? Juan 1, 3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Fíjense lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Sin él, nada de lo creado llegó a existir. El 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y hasta el 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén. Jesús no es parte de la creación. Él es completamente Dios, como hemos estado diciendo, desde el principio y sin fin. Él estuvo íntimamente envuelto en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esto nos muestra la total Trinidad. El Espíritu Santo también menciona claramente en Génesis 1:2
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son el único y verdadero y que siempre existe, existió y existirá. La Trinidad, o sea, los tres. Jesús es el Dios y es eterno y es el creador de todas las cosas. Y lo acabamos de leer aquí. Génesis comienza con la misma frase cuando declara que Dios, creó los cielos y la tierra. Jesús no solo estaba ahí al principio con Dios, sino que Jesús también creó las cosas. Jesús es quien creó las cosas, es lo que nos está diciendo aquí, junto con Dios, ¿verdad? Jesús es creador, no una entidad creada, como ellos pensaban en esa época. Pues era la enseñanza errónea que había en ese tiempo. Como creador, Jesús es la fuente de vida. Y esto nos lo dice Juan 1:4, lo acabamos de leer. Esto no solo incluye la vida biológica como las plantas, los animales, el ser humano que fueron formados en la creación, sino también la vida espiritual y eterna, estrechamente relacionado con Jesús como fuente de vida. También reconocemos que Él es fuente de luz. Esto está en Juan 1:4-5, también lo acabamos de leer. Aquí, como la mayoría de las referencias a la luz en el Evangelio de Juan, esta se define en términos de iluminación espiritual. A eso se refiere. Bueno, ahora vamos a ver nuestra parte 2, que es la luz verdadera, que es Jesús. Y aquí vamos a dividirlo en dos. El punto A es Juan dio testimonio de Jesús. Y aquí vamos a leer Juan 6:8. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. El 8, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Bueno, aquí quiero dejar bien en claro, estamos leyendo Juan, el Evangelio de Juan, y aquí vamos a empezar a hablar de Juan, pero Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. Pero bueno, ahorita vamos a ver esto. Dice, Juan el Bautista no es el mismo que escribió el libro de Juan, que es lo que les estoy diciendo ahorita. Juan el Bautista nació con un propósito claro y era guiar a las personas a Jesús y cumplió muy bien su propósito. Grandes multitudes lo escuchaban y lo seguían y se arrepentían y él los bautizaba en agua, ¿verdad? Luego, en el momento señalado, dio testimonio de la luz. Esto está en Juan 8, ¿verdad? Que lo acabamos de leer ahorita. Habiendo establecido la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, el apóstol Juan prosiguió con la historia de Jesús como el Verbo hecho carne, quien vino a este mundo como luz del mundo. Ahorita hablamos, ¿verdad? Que luz se refiere a luz espiritual, ¿verdad? A vida. Ya sabemos que la oscuridad, bueno, son las tinieblas, ¿verdad? Es apartado de Dios, es lo que no está en Dios. La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento, con otro nacimiento milagroso que fue el nacimiento de Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Y bueno, él nació de una pareja mayor que no podía tener hijos y porque su madre era estéril. Esta mujer era Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. El ministerio de Juan fue dar testimonio de Jesús como el Mesías, la luz revelada al mundo, quien es Dios, para que puedan creer en él. El Evangelio de Juan es claro en que el ministerio de Juan el Bautista fue guiar a las personas a la fe en Jesús. Juan negó ser el Mesías incluso mientras proclamaba que vendría el ungido.
Juan se describió a sí mismo como la voz en el desierto que preparaba el camino para la venida del Señor. Bueno, aquí vemos que Juan el Bautista tenía un propósito específico y él lo cumplió al pie de la letra, porque muchos lo seguían a él, pero bueno, su propósito era preparar el camino. Ahora vamos a ver el punto B de la parte 1, que es Jesús vino al mundo. Y vamos a leerlo. Bueno, esto está en Juan 1, del 9 al 13. Aquí les dejo información. Cuando el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, la relación de la humanidad con Dios se interrumpió completamente. La reconciliación solo podría venir a través del sacrificio perfecto sin pecado de Jesús. Él vino como la luz que podía sacar a la humanidad, de la oscuridad y establecer una relación correcta con Dios. Vamos a leer ahora sí Juan 9. A ver, déjenme lo encuentro. Dice, esa luz vendrá, la que alumbra a todo ser humano. Venía a este mundo. Bueno, ese es el 9. Aquí Juan continúa hablando de Jesús como la luz del mundo. Ahora vamos a leer el 10. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. Aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él. Y aquí nos está hablando, Jesús fue creador, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo también. Dice, el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Qué triste. Jesús vino al mundo que creó para revelar al Padre, al ser humano. La tragedia aquí es que la mayoría no lo reconoció por quien él era. Ahora vamos a leer el 11. Acuérdense que estamos leyendo Juan 1 y ahora el versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más trágico aquí que es su propio pueblo no lo recibió. No lo reconoció como el Mesías a pesar de las muchas promesas y profecías que había en el Antiguo Testamento. Como resultado, su propio pueblo, que es lo que estamos hablando ahorita, no lo recibieron. Ahora vamos a leer el 12 y el 13 de una vez. Dice, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El 13. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Bueno, obviamente no todo el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, ¿verdad? En el Evangelio de Juan nos presenta varias historias, que pusieron su fe en Jesús. Y ejemplo de eso está Nicodemo, está María y Marta, están pues sus discípulos, ¿verdad? Que inmediatamente lo siguieron. Entonces, no todos lo negaron o no lo reconocieron, ¿verdad? Sino que había personas que sí lo hicieron. A modo de contraste, muchos judíos consideraban que Jesús era una amenaza, y esto ya lo vimos en clases, no me acuerdo si la clase pasada, ay, discúlpenme, o en otras clases. No me acuerdo en cuál clase, pero ya lo vimos. Que los judíos consideraban a Jesús como una amenaza. La oposición de los líderes judíos y la corrupción de la naturaleza humana eventualmente indujeron a muchos judíos a rechazar a Jesús como el Mesías prometido.
Bueno, aunque hubo destellos de su gloria, Jesús humildemente puso a un lado toda la plenitud de su gloria cuando vino a morar a este mundo. En vez de venir a esta tierra rodeado de majestad y de gloria, Él lo hizo como siervo. Él vino a servir. Como el unigénito, Jesús es singularmente el Hijo de Dios. Él fue, Él es y será siempre. Bueno, ahora vamos a ver el punto B, que es Jesús trajo la gracia. Y qué hermoso es esto. Pero bueno, vamos a leer Juan 1 del 15 al 18. Dice, Juan dio testimonio de él y a su voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. El 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. El 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Bueno, fue solo a través de la gracia manifestada a la humanidad a través de Cristo que podemos tener paz con Dios, como lo dijimos ahorita. Es gracias al sacrificio que Jesús hizo que nosotros podemos tener esa relación estrecha con Dios. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Los creyentes reciben la gracia de la plenitud de la gracia que se encuentra en Cristo. De hecho, las bendiciones recibidas con la gracia nos conducen a tener más bendiciones todavía. Es cierto que Dios ya había mostrado gracia y verdad a la humanidad en la ley de Moisés. Pero a través de Jesús el favor y el conocimiento de Dios se encuentra en su máxima expresión. Moisés reveló reveló lo que le fue mostrado. Mas Jesús reveló lo que conoce y lo que él es. Bueno, pues ya para concluir, acuérdense que hablamos sobre la palabra eterna. Vimos en el principio era Jesús. Después vimos que Jesús es el creador de todas las cosas. Vimos también que Juan dio testimonio de Jesús. Vimos que Jesús vino al mundo. Jesús habitó entre nosotros y Jesús nos trajo la gracia. Y bueno, gracias a lo que hizo Jesús por nosotros, a que Jesús se encarnó. Acuérdense que al principio les di la descripción de encarnación, que era para los cristianos, ¿verdad? El momento en el que el verbo de Dios, Dios Hijo, es decir, Jesús, se encarnó en Jesús por el Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana de obediencia a Dios Padre para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Es decir, encarnación es en el momento que se convierte o sea, deja su naturaleza para convertirse en humano y venir aquí a la tierra. Bueno, gracias a eso que Jesús hizo, gracias a que Jesús dio su vida por nosotros y que vino a la tierra con cuerpo humano, es que podemos nosotros tener una relación genuina y estrecha con Dios, porque acordémonos, que en el momento del pecado de Adán y Eva, esa relación se rompió completamente. Ya no hubo más relación. Entonces necesitábamos ese Cordero que fue Jesús, que vino a darnos vida,
y nos vino a dar vida en abundancia, nos sacó de las tinieblas. Dijimos que Jesús es luz, que Jesús es el verbo. Ay, me estoy comiendo un cabello. Que Jesús es el verbo. Como le dije, Jesús es la luz, Jesús es la vida. Y Jesús es desde el principio. Jesús es creador también. Jesús ya estaba en la creación. Jesús es Dios. Hablamos de la Trinidad, que es un solo Dios. Y bueno, a través de Jesús también recibimos su gracia y su verdad. Ser cristiano se trata todo de Cristo. Es creer en Él y ser formado a su imagen. No dejemos que nada se interponga entre Jesús y nosotros, o entre Dios y nosotros. Y bueno, así como Juan el Bautista vino con un propósito que fue preparar el camino para Jesús, bueno, nuestro propósito es compartir las buenas nuevas. Así que no dejemos de compartir estas buenas nuevas, no dejemos de hablar de Jesús. Y bueno, compartamos al mundo lo que Él es, lo que Él ha hecho y que Él es, ha sido y será por la eternidad. Entonces, bueno, pues espero que haya sido de bendición esta clase para ustedes y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.